Voy a dar inicio a mi mensaje de esta mañana, pero primero voy a decirte dónde estamos, recordarte algunas cosas del pasado para que podamos seguir en el libro de Romanos y concluir el capítulo 15. Mi mensaje está en ese capítulo 15, del versículo 22 al 33, y con eso concluimos ese capítulo. Permíteme recordarte, refrescar tu memoria acerca de algunas cosas que dijimos ya hace un tiempo atrás, en enero del 2024, cuando comenzamos esta serie, si mal no recuerdo. Pablo recibió un llamado para ministrar a gentiles y predominantemente en lugares donde Cristo no había sido predicado, y hablamos de eso pero en el mensaje anterior. El mensaje de Pablo fue muy específico. Pablo fue tirado al piso cuando iba buscando cristianos a quien regresar a Jerusalén, y entonces iba camino a Damasco, y ahí entonces es tumbado por el Señor, queda ciego, llega a esta casa donde fue instruido que fuera, en la calle derecha, así se llamaba, y ahí entonces recibió la visita de Ananías, a quien Dios le habló para que fuera a orar por Pablo y le abriera los ojos. Cuando Ananías ora por él, le recuerda, o Dios más bien, habló a través de Ananías, de que él sería un testigo del evangelio delante de los gentiles, de los reyes y aún delante de los israelitas. ¿Notaste el orden? Él sería un testigo de los gentiles, de los reyes y aún, tercer lugar, de los israelitas. Ese llamado de Pablo a los gentiles fue confirmado por Pedro, Santiago, también llamado Jacobo, que eran los pilares de la iglesia en Jerusalén, porque él relata en el primer capítulo de la carta a los Gálatas que en un momento dado él subió a Jerusalén, visitó a Pedro, visitó a Jacobo, porque él quería estar seguro que este llamado que él había recibido realmente había venido de parte de Dios, y ellos confirmaron el llamado que él había recibido. Pablo, en el capítulo 1 de esta carta, menciona también que él tenía mucho tiempo orando por ellos. Escucha cómo él lo dice en Romanos 1, versículos 9 y 10, que Dios me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, sin cesar hago mención de ustedes. ¿Quiénes? Los romanos. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Al fin, por la voluntad de Dios. Notaste que Pablo tiene claro que él no se pertenece. Él quiere ir a Roma, pero él no vive conforme a su propia voluntad y está rogando por ellos, pero al mismo tiempo está pidiendo a ver si la voluntad de Dios lo hace llegar hasta Roma. Él tiene claro quién él es, él tiene claro quién Dios es, él tiene claro cómo se supone que él viva, cómo se supone que él ministra. Pablo está evangelizando, y está evangelizando lugares donde Cristo no ha sido predicado, pero él tiene claro también que quien lo tiene ocupado en esos territorios, impidiéndole llegar a Roma, es exactamente Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos recordar todo el tiempo. Y es que la providencia de Dios es quien determina el curso de nuestras vidas. La providencia de Dios es lo que determina el curso de nuestras vidas. Escucha lo que Pablo escribió en Romanos 1:13. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. Él ha hecho los planes y los planes no se han dado. Se ha visto impedido. Bueno, ¿qué lo impidió? Nosotros podemos pensar en asuntos terrenales que quizás fueron la causa instrumental de que él no pudiera ir, pero la causa final es Dios. Quien le ha impedido llegar a Roma, número uno, es la voluntad de Dios, y juntamente con eso, que es básicamente lo mismo, es el llamado que Dios le ha hecho a predicar a estas regiones no evangelizadas. Y con eso entonces yo quiero que podamos ver Romanos 15, el 22 al 33, porque aquí hay cosas dichas que nos van a conectar con lo que acabo de explicar. Romanos 15, versículo 22 en adelante. Así dice la palabra de Dios.
Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, lo cual ya lo había dicho en el capítulo 1. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, muchos años deseándolo, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar, que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Yo no sé si notaste, pero ahí hay múltiples ideas entrelazadas. Pero yo voy a tratar de verlas en su conjunto y creo que hay dos palabras que básicamente resumen todo el contenido de la carta. Y es la providencia y la provisión de Dios. Y ese es el título de mi mensaje. La providencia y la provisión de Dios. Hablemos un poquito de la providencia de Dios. De nuevo, es esa providencia que tiene a Pablo ocupado e impedido de llegar hasta Roma, evangelizando territorios donde Cristo aún no había sido predicado. Ahora, quizás algunos de ustedes están menos familiarizados con el concepto de lo que es la providencia de Dios. Cuando hicimos la serie sobre los atributos de Dios, Yo Soy, que salió como libro, nosotros tomamos un mensaje en el libro, un capítulo para hablar de la providencia de Dios. Pero déjame darte una definición más. John MacArthur, en su comentario de Romanos, dice que la providencia de Dios es el control soberano de Dios, que Dios ejerce sobre todas las cosas, y que no es ejercido ese control por medio de milagros, sino a través del ordenamiento complejo de todos los eventos naturales para que lleven a cabo su voluntad. Y al mismo tiempo, sin que su providencia interfiera con el ejercicio personal de la voluntad de cada uno de nosotros, de forma que mientras Él lleva a cabo su providencia, Él sigue siendo soberano y tú y yo seguimos siendo responsables de todos nuestros actos, incluyendo nuestros pecados. Déjame darte una ilustración de la misma Biblia. En un momento dado, el profeta Balaam recibió una oferta de parte del rey Balac para que maldijera a Israel. Y él dijo que no podía. Luego el rey Balac le envió nuevos mensajeros con una ofrenda, con una oferta de dinero o de riquezas materiales mayor, y él dijo que iba a consultar con Dios. Balaam no estaba bien. En un momento dado, Dios quería detenerlo en su camino y le habla por medio de su burra, la burra de Balaam. Dios usó la burra de Balaam para detener a Balaam. Pero ¿sabes qué? Él pudo haber usado una enfermedad, pudo haber usado un accidente, pudo haber sido asaltado. Los salteadores eran comunes en esa época en las rutas de viaje. Todos esos eventos, cualquiera que hubiese sido el caso, hubiesen actuado bajo la providencia de Dios. Entonces, en resumen, cuando hablamos de la providencia de Dios, esto es lo que tú debes recordar. Dios sostiene todas las cosas.
Dios gobierna todos los eventos, todos, no hay uno solo fuera. Dios ordena todos nuestros pasos, sin interferir con el ejercicio personal de nuestra voluntad. Él ordena el ejercicio de mi voluntad con el ejercicio de su voluntad, pero al final, aún en su voluntad permisiva, terminará ocurriendo lo que Dios planificó que ocurra o que me dejó hacer para Él luego hacer conmigo. Y todo eso ocurre todo el tiempo, en todo lugar, en la vida de toda persona, en todas circunstancias y para su gloria. ¿Ok? Con eso podemos seguir avanzando en el texto, con ese entendimiento. El segundo punto es la provisión de Dios. Pablo explica que antes de llegar a Roma, él tiene que llegar a Jerusalén, que él tiene una obligación de llevar una ofrenda a los santos de Jerusalén. Y entonces, este es más o menos el plan de Pablo. Él escribió esta carta a los Corintios, donde él habla de esta ofrenda. Él escribió desde Corinto. Entonces el plan era este: voy desde Corinto a Jerusalén, 1,300 kilómetros, más o menos. De Jerusalén voy a Roma, 2,400 kilómetros, más o menos. Y de Roma voy hasta España, 1,100 kilómetros, para un total de 4,800 kilómetros. ¡Wow! Llego a Jerusalén, entrego la ofrenda, voy a Roma, quisiera ser refrescado ya por ustedes. Ustedes me abastecen, me ayudan y me envían a España. España estaba localizada exactamente donde está en el día de hoy. Estaban en el extremo occidental del Imperio Romano, una región lejana donde terminó Jonás. Ustedes han leído la historia de Jonás. Cuando Jonás se devolvió en sentido contrario a donde Dios quería que él fuera, él fue en dirección de España. Ahí fue donde Dios lo envió, o al revés, sí, exactamente, él fue en dirección contraria, iba hacia esa dirección. En esa época ya España tenía un comercio muy activo y era una nación muy influyente. Pero Pablo quería llegar hasta allá. La pasión que Pablo tenía por predicar el Evangelio a los que iban camino a la perdición, a una perdición eterna, era tal que nada lo iba a detener. Probablemente quería llegar a España, plantar una iglesia o más de una, y que España, estando en el extremo occidental de Europa, pudiera entonces servir para que otras naciones escucharan el Evangelio, tal cual él lo hizo en el área de Asia Menor, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Ahora ponte a pensar, 4,800 kilómetros, Corinto, Jerusalén, Roma, España, con los medios de comunicación que había en aquella época, solamente la providencia de Dios pudo lograr eso. Con todos los peligros, pero Dios lo protegió en múltiples ocasiones. Lo rescató de naufragios, de las manos de sus enemigos, judíos y gentiles. En otras ocasiones, lo sostuvo en medio de la escasez, lo sostuvo también para que pudiera soportar el ataque de esto que la Biblia declara como un mensajero de Satanás, para que lo abofeteara continuamente, no fuera a ser que Pablo se enorgulleciera. Ahora, yo no sé si tú recuerdas bien todos los peligros por los cuales Pablo pasó, porque en todos estos viajes nunca la mano de Dios impidió que estos peligros ocurrieran. No solamente que ocurrieran, sino que él fuera afectado por los peligros. Lo que Dios garantizó en su fidelidad es que él estuviera con Pablo. Escucha cómo Pablo describe en 2 Corintios 11, del 26 al 27, su currículum de viajes. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, esos son los judíos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío
y desnudez. ¡Wow! Guarda eso ahí, porque vamos a regresar a esa idea que acabamos de presentarte. Pablo tenía claro que el Evangelio de Cristo, escrito con sangre, que le dio la vida, valía el riesgo de todos esos peligros. Él tenía claro que la causa de Cristo, de evangelizar a los perdidos, también lo valía. También tenía claro que el viaje de Cristo de la gloria a la cruz o de la gloria a la vergüenza fue mucho más largo, mucho más tortuoso, más peligroso y más doloroso. Por otro lado, Pablo está explicando que él tiene que llegar a Jerusalén antes de llegar a Roma, porque él tiene que llevar una ofrenda de parte de iglesias en Macedonia y Acaya. Y quizás no sepas o no recuerdes o no había conectado que Pablo nos habla de esa ofrenda y la recolección de esa ofrenda y cómo se dio y quiénes la dieron. En la misma segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 al 5, déjame leerte. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios, subraya eso, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. La iglesia de Macedonia van a hacer algo, pero lo van a hacer algo porque Dios le dio una gracia especial, la provisión de Dios y la providencia de Dios. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. En aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. ¡Wow! Más allá de sus propias posibilidades, pero eran iglesias sumergidas en profunda pobreza, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Se dieron al Señor. Ya de ahí en adelante todo lo demás es fácil. El problema es que nosotros no nos acabamos de dar al Señor. Le damos al Señor una parte de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestros talentos, una parte de nuestras posesiones, una parte de nuestras energías. Pero hay una parte que yo quiero reservar para mí por si acaso. Porque yo creo que ya di suficiente de esas cosas que mencioné. Esta gente no lo vio así. Estaban pasando una gran aflicción, dice Pablo, en medio de una gran o profunda pobreza. Tan profunda era su pobreza que Pablo no quería que ellos dieran. Tú tienes a un apóstol diciéndole, no den. Y ellos tuvieron, yo te lo acabo de leer, tuvieron que suplicarle a Pablo que no les quitara la oportunidad de dar. No, eso no es lo que dice el texto. El privilegio de dar para el sostenimiento de los santos en Jerusalén. Escucha lo que Pablo dice. Yo ni pensé que ellos iban a hacer algo así. Y esto no como lo habíamos esperado. No, es que nosotros yo no quería que ellos fueran a dar. Yo conocía su pobreza. Pero en 8:5, Pablo explica qué fue lo que pasó. Ellos se habían dado al Señor y ya entendieron que ellos no poseían nada. De manera que cuando ellos dieron a Pablo, ellos no perdieron nada, y ellos lo habían dado todo. Se dieron a la voluntad de Dios. Eso habla de la providencia de Dios. Pero luego ellos dieron para otros y eso habla de la provisión de Dios, porque frecuentemente la provisión de Dios llega a nosotros por medio de instrumentos humanos. ¿De qué estamos hablando? De la providencia y la provisión de Dios. Es impresionante porque las iglesias de Macedonia son iglesias gentiles, como tú y yo. Ellos están haciendo una colecta en medio de su pobreza para hermanos judíos que habían creído, pero que estaban viviendo en Jerusalén y que estaban en gran dificultad.
Hablamos de la iglesia de Macedonia. Quizás tú preguntes, ¿cuáles eran esas iglesias? No, nosotros sabemos cuáles eran. Tesalónica, Filipo y Berea. Conocemos esos nombres bien. Y estas iglesias, que nosotros conocemos bien, son las que han dado de su pobreza. De hecho, los bereanos son aplaudidos por Dios porque ellos, cuando oían a Pablo, escudriñaban las Escrituras en medio de su pobreza para ver si lo que Pablo estaba hablando era cierto. Ahora, la pregunta para ti y para mí, porque tenemos que traerte al texto, que es lo que estoy haciendo, pero ahora yo voy a traer al texto a tu vida y a la mía. ¿Qué se requiere para dar abundantemente, especialmente cuando tú eres pobre? Wow. Porque quizás tú puedes pensar, no, lo que se requiere es ser rico. No. Porcentualmente, muchas veces lo que menos tienen dan más que lo que más tienen. Pero hay varias cosas que se requieren. En primer lugar, se requiere gratitud y reconocimiento, que no importa lo mucho o lo poco que tú tengas, si eres hijo de Dios, no es tuyo. Es algo que tú has recibido. Lo cantamos. Todo lo que tengo proviene de tus manos. Todo, absolutamente todo. Proviene de tus manos, pero es para compartir, incluyendo mi vida. Se requiere fe en Dios, en el Dios proveedor, no de eso afuera, para yo poder dar y no temer de que mañana no voy a tener. Pero también se requiere de entendimiento de los propósitos de Dios. Déjame ilustrar eso, de que se requiere fe en el Dios proveedor para poder dar con liberalidad. El profeta Elías es enviado por Dios a una viuda de Sarepta, fuera de Israel. Él llega allá y le dice a la viuda que le dé algo de comer. La viuda le dice que a ella le queda una porción de aceite y harina que solo da para ella y su hijo. Elías entiende que Dios lo ha enviado, y aquí hay algo que Dios quiere hacer relucir. Porque esa viuda de Sarepta, de alguna forma, Dios también, en su providencia, la había elegido para este momento. Elías le habla acerca de quién él es, y le dice, dame tu porción, o de tu porción más bien, dame de comer, que Dios te va a bendecir. Esta mujer le dio a Elías de lo único que tenía para un día. Y ella tuvo que ejercitar una fe en Dios para poder recibir bendiciones de Dios. ¿Y tú sabes qué ocurrió? Que para el resto de los días que Elías estuvo con ella, el aceite y la harina siguieron fluyendo continuamente. Dios lo siguió multiplicando. ¿Te imaginas? Ahora, hermanos, para que no vaya a confundirme, ni vaya a confundir la magnesia con la gimnasia, esto no es el evangelio de la prosperidad, que tú das para que Dios te devuelva más. No. El evangelio de la prosperidad dice que tú le das a Dios, y cuando tú le das a Dios, eso activa la ley de la fe, y que la ley de la fe obliga a Dios a devolverte con creces. Eso es una herejía de los falsos maestros, como Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado y muchos otros. Tenía que decirse y se dijo. Esa es la realidad. Ahora, hermanos, si no confiamos en Dios, nunca voy a tener suficiente tiempo para darle al otro. No voy a tener tiempo para detenerme a ayudar al otro. Ni tendré suficientes recursos económicos para dar. Y mucho menos para dar mucho más de mis posibilidades. ¿Con qué fe voy yo a hacer eso? A veces lo que nos falta no son recursos, es fe. Escucha las palabras de John Wesley. Gana todo lo que tú puedas. Ahí hacemos así, wow, qué bueno. Ahorra todo lo que puedas. Wow, qué bueno. Da todo lo que puedas. Hermanos, oye una cosa. No trates, mejor dicho, no te atrevas a ahorrar el dinero que le pertenece a Dios.
Cuando ahorras el dinero que le pertenece a Dios, eso corrompe tu mente, tu corazón y todo lo que tienes. Y muchas veces las consecuencias yo no las veo en mí en primera generación, sino en la segunda y la tercera generación. Hermanos, darle a Dios es tu mejor inversión, es tu mejor banco. Dar es verdaderamente tener. Escucha lo que dijo este predicador famoso, evangelista norteamericano en el siglo XIX. Probablemente no has oído su nombre, Henry Ward Beecher, muy conocido, prominente evangelista. Creo que está en su lápida. Lo que yo gasté, lo tuve. Lo que yo guardé o ahorré, lo perdí. Lo que yo di, todavía lo tengo. ¿Cómo? Claro, lo que yo di, lo tenía, ya no lo tengo. Lo que yo guardé cuando me morí, lo perdí. Ahora, lo que yo di, ese es el único dinero que tú vuelves a ver, el dinero que tú inviertes en el banco del reino de los cielos. El versículo 27 del texto de hoy, escucha cómo Pablo trata de explicar lo que las iglesias de Macedonia hicieron. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y la verdad que están en deuda con ellos, con los judíos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Si ustedes fueron bendecidos por los judíos, y ahora hablamos de eso, entonces ahora por cosas espirituales de ellos, entonces ahora les toca a ustedes bendecirlos a ellos con cosas materiales. Ustedes están en deuda, le dice Pablo. Bueno, ¿y qué fue lo que recibimos de ellos? Bueno, el texto de la palabra dice, uno de los salmos, que la salvación viene del Señor. El Mesías, mi Redentor, era judío. Todo el Antiguo Testamento y todo lo que se escribió en relación con Dios, en relación con esa nación, para mi beneficio, todo eso fue escrito en hebreo y para la nación judía. Los profetas del Antiguo Testamento eran judíos. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron judíos. Y Pablo, ayudándole a los gentiles a digerir esto, le escribe a los Efesios y en el capítulo 2, versículo 11 al 13, le dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, dice Pablo, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, extraños a los pactos con Abraham, Isaac y Jacob, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Será que ustedes estaban? Nosotros estábamos. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Pero eso no es la única forma como Pablo trata de dejarnos ver quién vino primero. En el capítulo 11 de Romanos, cuando estuvimos estudiándolo, vimos que los versículos 23, 24, pero puede leer todo el capítulo y todavía mejor, Pablo llama a Israel el olivo cultivado, el olivo natural. Nos llama a nosotros los gentiles ramas silvestres, que no estábamos en el olivo. Y que nosotros, que somos ramas silvestres, o fuimos ramas silvestres, fuimos injertados en el olivo cultivado, o el olivo natural, representado por la nación de Israel. Y por eso es que Pablo le dice de nuevo, versículo 27, segunda parte, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en sus bienes materiales. Te bendijeron primero de una manera, tú bendices después de otra manera. Todo eso habla acerca de la provisión de Dios, que es parte del título de mi mensaje. Pero habla también de la providencia de Dios, porque Dios en su providencia le dio gracia a las iglesias de Macedonia, que no estaban siendo perseguidas y que no estaban en tanta hambruna como se estaba pasando en el Medio Oriente en ese momento. Nosotros sabemos que alrededor del año 58 de nuestra era se desató por la historia lo sabemos, se desató una gran hambruna
en todo el área de Palestina, particularmente en Israel, por las persecuciones, ya que estos hermanos fueron expulsados y dejados sin nada. Pablo dice, yo tengo que llegar allá, estos hermanos están mal, yo tengo una ofrenda. Pero no es como que yo voy a tomar un vuelo, voy a llamar a una línea aérea, voy a comprar un vuelo y me voy. No, es a través de peligros y vicisitudes. Y Pablo dice entonces en el versículo 28, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Dios. Pablo tiene claro sus prioridades. Número 1, llego a Jerusalén, entrego la ofrenda. Quizá algunos de estos hermanos ni para comer tenían. Número 2, cuando pueda ya librarme o zafarme de mi compromiso, me voy a Roma. Prioridad número 3, ahí en Roma soy refrescado por los hermanos y quizá ellos me puedan ayudar para que siga hacia España. Ahora, Pablo sabe que estas cosas no se hacen de manera individual, sino que la familia de Dios se supone que se apoya mutuamente. Escucha lo que le dice en el versículo 30 al 33. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Yo no sé si tú encontraste riqueza en estas palabras que acabamos de hablar, pero vamos a ver si podemos desempaquetar o desempacar esos versículos. Yo no sé si encontraste también palabras que te llamaran la atención, porque ahí hay varias palabras que a mí me llaman la atención. Y la primera es, escucha, les ruego que se esfuercen. ¿Para qué, Pablo? Juntamente conmigo en sus oraciones. Orar no es siempre natural. Yo tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme porque la inclinación natural de nosotros es siempre resolver nosotros. Yo me la sé, yo tengo experiencia, yo he pasado por ahí, yo sé lo que te digo. Fulano, créeme que yo sé lo que te digo. Ese es el problema. Entonces tengo que esforzarme para vencer mi propia inclinación. Por otro lado, todos ustedes tienen obligaciones legítimas que son urgentes. El problema está que cuando tú atiendes lo urgente, tus hijos, tu trabajo, algo de oficina, lo que tú quieras, cuando tú atiendes lo urgente sin haber atendido lo prioritario, el cuidado que le da a la urgente es altamente deficiente, si no pecaminoso. Porque no puedo atender lo urgente si no hablé con Dios primero. Separados de mí, nada podéis hacer. Miguel, tú no puedes ver pacientes separados de mí. Tú no puedes hacer consultas, ni las complejas, ni las simples. Tú puedes hacerlo, pero no te irá nunca si lo haces dependiendo de mí. Yo tengo que esforzarme porque frecuentemente queremos darle a Dios 3 minutos de oración y 1 año de beneficio. Ni los seguros médicos son tan baratos. Eso no funciona. Y yo necesito esforzarme frecuentemente porque nuestras mentes no están en las cosas de arriba. Nuestras mentes están en las cosas de aquí abajo, en lo terrenal. Esa es la razón, eso es lo que explica por qué frecuentemente nosotros estamos pidiendo por las cosas terrenales y a veces incluso por lo único que pedimos son por cosas terrenales, cuando Cristo ya me dijo, no, tú tienes que buscar a Dios primero. Lo terrenal son las añadiduras, déjame eso, yo me encargo, yo lo conozco. Mira lo desfasadas que están nuestras mentes.
Pedro quiere parar a Jesucristo, detener a Jesucristo para que no llegue a Jerusalén, como tú has oído muchas veces. Jesús lo reprende. Lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque Satanás lo está usando. Todos nosotros hemos sido usados por Satanás en algún momento, de alguna manera, unos más, unos menos, unos más frecuentes, unos menos frecuentes, incluyendo el apóstol Pedro. Pero Cristo le dice a Pedro ahora, ¿por qué Satanás lo está usando? Porque solo tienes en mente las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Esa es la razón. Cuando Satanás me ve pendiente de las cosas terrenales, Satanás dice: este es un blanco fácil. En buen dominicano, esto es pan conmigo. Y se va atrás de ti. Pablo le dice: esfuércense juntamente conmigo. Pablo está confiando en la providencia de Dios para llegar hasta España, cuando la voluntad de Dios lo permite. Ahora, Pablo, al planificar, sabía lo que haría primero, lo que haría en segundo lugar, lo que haría finalmente. Todo sujeto a la voluntad de Dios. Esa es su providencia. Ahora, ¿sabes qué? Pablo planificó, pero no le impidió orar. Usualmente, como nosotros hacemos, es que no planificamos, tampoco oramos. A última hora, hacemos un plan, o quizás lo hacemos del principio, pero confiamos en ese plan, que las cosas van a salir como han sido planificadas, y aún, en el caso de Pablo, él planificó y muchos percances tuvo en el interín. Nota que Pablo le pidió que se esforzaran orando, pero dijo cosas específicas por las cuales él quería que oraran. Petición número 1, que sea librado, versículo 31, primera parte, que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Pablo sabe que el cristianismo estaba encontrando oposición en todos los lugares. Pablo estuvo en múltiples regiones, en múltiples ciudades, nunca pudo predicar con libertad. Siempre encontró oposición. Pablo va a Filipo, planta la primera iglesia en el continente europeo y cae preso. Pablo cuando llegó a Tesalónica, lo estaban persiguiendo, tuvo que salir corriendo. Llegó a Berea y ahí tuvo que escapar escondido, tuvo que bajarlo por una ventana para que no lo matara. De Berea se fue a Atenas. Cuando llegó a Atenas se burlaron de él, no lo dejaron ni siquiera terminar el sermón. De Atenas, Pablo sale y llega a Corinto. En Corinto se rieron de él. Llegó a Listra en una ocasión, lo apedrean y lo dieron por muerto. Lo dejaron tan mal, iba a decir parado, no, porque estaba acostado. Lo dejaron tan mal físicamente que dijeron: ese se murió. En Jerusalén había salido de ahí porque había sido considerado un blasfemo y transgresor. Eso es antes de él regresar a Jerusalén esta vez. Entonces escucha, en la providencia de Dios, ni las prisiones, ni las persecuciones, ni las apedreadas, ni las burlas, ni las falsas acusaciones detuvieron a Pablo en ningún momento, en ningún lugar. De hecho, Dios le reveló a Pablo que cuando él fuera a Jerusalén la próxima vez, que es donde él quiere llegar, que a él le esperaban aflicciones, prisiones. Eso está en el libro de los Hechos. Tú puedes conectar las cartas de Pablo a múltiples porciones del libro de los Hechos. Hechos 20, 22 al 24. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá. Salvo, esto es lo único que yo sé, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, excepto, o sea, hay algo que él sabe, que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio de que en cada ciudad, me esperan cadenas y aflicciones.
Ponte en el lugar de Pablo. Tú estás orando. El Espíritu te hace una revelación. Voy para, digamos, Santiago, segunda ciudad de nuestro país, para aquellos que viven fuera. Y el Señor te dice, tienes que ir a Santiago. Lo único que te advierto, lo único que te voy a dejar saber, es que te esperan cadenas y aflicciones. Yo creo que si tú estabas de rodillas, te para inmediatamente y dice, no, así no. Pablo tiene esa revelación de que le esperaban cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Claro que no, él se la dio a Dios. Ahí es que está la clave. Si no me doy a Dios, yo no voy a poder hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. No estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Yo creo que Pablo probablemente pensó, si Cristo fue expuesto a la vergüenza de los hombres en una cruz en Jerusalén y fue traspasado, latigado y luego traspasado, claro que yo estaría dispuesto a ser rechazado por la causa de Cristo. Entonces Pablo quería que oraran para que él pudiera llegar a Roma y que Dios lo librara. Él no dice necesariamente de las dificultades, porque él sabía que ya le esperaban, que los librara de las manos de ellos, y en un momento veremos si eso ocurrió. Pero él pidió también, en segundo lugar, que los hermanos pudieran recibir su ofrenda con gozo. Y el texto de Hechos 21:17 dice que cuando los hermanos fueron al puerto, los recibieron y que los recibieron precisamente con regocijo. Luego esos hermanos, algunos de los ancianos estaban ahí recibiéndolo en Jerusalén, lo acompañaron para que fuera a ver a Santiago o Jacob, el medio hermano de Jesús, que era el pastor principal de la iglesia. Entonces después de saludarlos, él comienza a relatarle a estos judíos creyentes, incluyendo a Santiago, todo lo que Dios había estado haciendo entre los gentiles. Entonces Pablo, después de eso, ya cumplió, entregó la ofrenda, visitó a Santiago, le habló de lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Fue al templo, como siempre. Pablo o iba al templo si estaba en Jerusalén, o iba a una sinagoga si estaba afuera. Y ahí se arma una bronca. Comienzan a pelear. Y llega el punto donde a Pablo lo arrastran hacia afuera del templo. Fuera del templo lo están golpeando. El comandante, Claudio, oyó que había un revuelto alrededor del templo. No sabía lo que estaba pasando. Ni siquiera quién era Pablo. Pero él se apersona al lugar y le quita a Pablo aquello que lo estaban abusando de él. Pudieron haberlo matado. De manera que Pablo fue librado de aquellos por los cuales él había estado pidiendo, que fuera librado de las manos de ellos. En ese momento, Pablo fue librado también. Pablo, entonces, está ahora preso. Y el gobernador del momento era Félix. Y Félix deja a Pablo preso en Cesarea 2 años. Mientras tanto, la carta ya fue enviada a Roma. La carta llegó a Roma y 2 años después Pablo está preso todavía en Jerusalén. Félix termina su término como gobernante, como gobernador, sube Festo. Pablo le dio el testimonio de su conversión a Félix, a Festo, pero cuando se lo dio a Festo, fue en ocasión de una visita que le había hecho el rey Agripa II. Y Festo y el rey Agripa oyen el testimonio de conversión de Pablo por medio del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Usted recuerda cuál fue el llamado de Pablo? Que él testificaría delante de gentiles, de reyes y aún de los judíos. Pablo se da cuenta que los judíos tienen una trama con él, lo quieren matar. Y él entonces apela al César. Y como él era ciudadano romano, pues no hubo forma de negarle el derecho que él tenía. Pero nota la orquestación de los eventos en la providencia de Dios. Tú vas a dar testimonio delante de reyes, gobernadores, ahí está Pablo. Delante de Félix, de Justo, del rey Agripa,
pero de los gentiles también, que es lo que él ha estado haciendo. Nota cómo Dios ahora toma a Claudio, un inconverso, para salvar a Pablo de mano de los judíos. Y ahora, cuando Festo está como gobernador, usa a Festo, después que Pablo pidió que lo mandaran al César, para arreglar el viaje de Pablo hasta Roma, siendo cuidado. ¿A dónde era que Pablo quería llegar? A Roma. Si teníamos que mover cielo y tierra y usar a los gentiles para proteger a Pablo, para llegar hasta Roma, él va a llegar a Roma. De manera que, nota una vez más, las oraciones de los hermanos y la mano de Dios no impidieron que Pablo sufriera. Indeciblemente. Eso es parte de su soberanía y de su providencia. Resulta que en otra ocasión, Pablo fue informado por un sobrino, el hijo de su hermana, dice el texto de Hechos, de que había un complot para matarlo cuando él fuera trasladado hacia el concilio, y los judíos estaban en el camino esperándolo. Pablo se lo comunica al comandante, y el comandante manda a Pablo con una escolta de 200 soldados. El enemigo mejor protegido casi que un presidente. 200 soldados de escolta. La providencia y la provisión de Dios. Y Pablo llegó sano y salvo. ¿Te fijaste bien en todo el currículum de sufrimiento de Pablo? Yo te leí un resumen en 2 Corintios, capítulo 11. Todos los sinsabores. Lo impresionante es que a pesar de todo eso, escúchame, porque te lo estoy hablando a ti, pero me estoy hablando a mí. Pablo nunca estuvo decepcionado, desilusionado, airado, entristecido, deprimido o resentido. Claro que no. ¿Para qué me voy a resentir por una circunstancia si es Dios en su providencia que le está permitiendo para hacer algo en mí? Nosotros nos quejamos hasta casi todos los días, si anda en Santo Domingo manejando, del tráfico. Pero ahora cuando estaba afuera me decía, pastor, ¿usted ha notado que el que se queja del tráfico es porque tiene un carro y en vez de quejarse debería dar gracias a Dios que puede tener un carro? Hermano, esa es la verdad. Lo que pasa es que nosotros no acabamos de entender quién es que maneja el mundo. Claro que Pablo no quería pasar por esas circunstancias. No es que Pablo está diciendo, tengo un deseo de pasarla mal. Claro que no. Cristo tampoco quería llegar a la cruz, pero Cristo hizo lo que Pablo aprendió luego y terminó haciendo. En Getsemaní, él se arrodilló y dijo, Señor, mira, este es mi deseo, que pase de mí esta copa. Yo no sé cuál es tu deseo, pero esto es lo que tiene que decirle a Dios. Este es mi deseo, pero al final que se haga tu voluntad y no la mía. Porque yo no soy el amo y tú eres el siervo. Tú eres el amo y yo soy quien te sirve. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Hermanos, acábate de aprender, de recordar, los sí y los no de la vida son los sí y los no de Dios. No es de otra manera, pero no lo creemos. ¿Tú has oído la historia? Aparentemente, en un lugar X, comenzaron una iglesia. Y poco tiempo después, montaron una taberna al lado de la iglesia. Y ahí había música y tragos y bebidas hasta altas horas de la noche incluso. Y la iglesia ya no sabía qué hacer porque interferían con su funcionamiento. Entonces hablaron con el dueño de la taberna y el dueño de la taberna dice que él no va a mover su taberna ni va a cambiar el horario, que él es dueño de su taberna. Y él dice que bueno, oraremos entonces. Él dice, no me importa, yo soy ateo. ¿Ok? Bueno, 2 o 3 semanas después de estar ahí orando, vino un tornado y se llevó la taberna. El dueño de la taberna demandó a la iglesia. Van al juzgado
aquí está la iglesia, sus representantes y sus acusadores. Y entonces el dueño de la taberna le dice al juez, cuando el juez le preguntó, es que ellos son los culpables de que le haya pasado lo que pasó a mi taberna. Y los cristianos dijeron, ¿nosotros? No, nosotros no hicimos nada. Y dice el juez, este es el caso más extraño que yo he tenido. Un ateo que cree en Dios y uno cristiano que no cree en el poder de la oración. Hello. Los hilos no de la vida son los hilos no de Dios. Yo puedo resentirme, yo puedo deprimirme, tú puedes hacer lo que quieras, saltar, brincar. Al final los secretos de Dios son inmutables. Hermano, tú sabes, porque lo hemos hablado del púlpito, 4 meses y unos días con este problema de la voz y 1000 otras cosas y efectos colaterales de medicamentos y demás. Sabes que todos los días yo me recuerdo a mí mismo, esto va a continuar hasta que Dios lo quiera. Yo puedo hacer todo y debo hacerlo, pero va a parar cuando Dios determine que ya Él terminó su trabajo conmigo. Y si lo deja, quizás sea parte de mi aguijón en la carne y Él tiene que seguir trabajando conmigo. Hermanos, tú puedes obedecer, pero si tú obedeces a la manera de Job, eso no es realmente una obediencia. Tú obedeciste, pero tú no estabas sometido. Y sabes que ni siquiera puedes disfrutar lo que normalmente produciría mucho gozo. ¿Cuánto yo daría por ir a una ciudad como Nínive y que Nínive entera se convierta? ¡Wow! El instrumento de Dios para ver un avivamiento. Yo estoy orando por un avivamiento en Latinoamérica y todavía no acabo de verlo. Tengo la esperanza de verlo, pero no acabo de verlo. Y Jonás lo vio y siguió airado. O tú puedes obedecer a Dios, como Pablo lo hizo, y disfrutar a lo largo del camino, todo el tiempo, la bendición de Dios y la mano de Dios. Pablo pidió en oración, como yo te dije, que su ofrenda fuera aceptada y ocurrió. Pidió en oración que fuera librado de las manos de sus enemigos y fue librado. No de las circunstancias. Pasada las circunstancias, entonces fue librado. Petición número 3, versículo 32, que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Espérate, no voy a seguir. ¿Tú encontraste algo ahí que te llama la atención? Pablo quiere llegar allá. Sabe que es por la voluntad de Dios. Pero escucha bien, él quiere llegar con gozo. Ya le dijeron que en Jerusalén le esperaban aflicciones y cadenas. A pesar de eso, yo quiero llegar con gozo a Roma. Y entonces que yo pueda reposar un poco ahí, porque si me quedo en Roma tranquilo, ya me dejarán de perseguir. Y esa parte de la oración fue respondida. Porque él fue enviado por este gobernador Festo a Roma, custodiados. El gobernador en Roma lo pone en una prisión domiciliar por 2 años, en Hechos 28 eso. Pero lo mejor de todo no era simplemente que le estaba en una prisión domiciliar solo, no, dice que por 2 años todo el que quería ir a visitar a Pablo pasó por ahí porque él tenía libertad de que todo el mundo le pudiera visitar. ¡Wow! Ahora, lo impresionante es cómo él cierra esta porción de las Escrituras. Él dice que el Dios de paz, versículo 33, sea con todos ustedes. Amén. En este capítulo 15, que estamos cerrando, Pablo llama a Dios de diferentes maneras, en un solo capítulo. Versículo 5, el Dios de la paciencia y el Dios del consuelo. Ahí van 2. Versículo 13, el Dios de la esperanza. Ahí van 3. Versículo 33 ahora, el Dios de paz. Ahora pregúntate, ¿cómo el Dios de paz? ¿Cuál fue la paz que Pablo tuvo? Si vivía en peligro de mar, en peligro de salteadores, peligro de sus compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en los ríos, peligros en las ciudades. No, lo que él no tuvo fue paz exterior con todos aquellos que tampoco vivían en paz con ellos mismos y por eso le estaban persiguiendo.
En su interior, Pablo estuvo en paz. Él entendió, pero no solamente entendió, Pablo creyó y luego vivió lo que tú y yo entendemos, pero frecuentemente, usualmente no creemos, y como no lo creemos, no lo vivimos. Cristo anunció a los discípulos en el aposento alto a horas de morir. Juan 16. Cristo le dijo, en este mundo tendréis 16:33. En este mundo tendréis tribulación o aflicción, dependiendo de la traducción. Pero, ¿qué? En mí tendré paz. Primero le dice, en mí tendrán paz, y luego le dice, pero en este mundo tendrán tribulación. No importa si lo invertimos. Hermanos, este es un mundo de tribulación. No nos asombremos cuando tengamos aflicciones, dificultades, tribulación. Como dirían en inglés, that is the way it is. Eso es como es, y no hay otra. Pero la paz que trasciende el entendimiento, de la cual habló el pastor Chacho cuando oró, esa es la paz que tú puedes tener en medio de la tribulación. No entiendo cómo tú estás tan en paz. No, claro, porque que la paz que yo tengo y disfruto en medio de todo este torbellino no es algo que se entiende, es algo que se disfruta. Cuando tienes una comunión íntima con Dios, pero no solamente eso, cuando le crees a Dios lo que Él ha revelado, ya sea a través de apóstoles, profetas o del mismo Cristo Jesús. Nosotros vamos a vivir la voluntad de Dios, lo quiera yo o no lo quiera. Fuera del pez grande que se tragó a Jonás o dentro del pez grande que se tragó a Jonás. Jonás por lo menos obedeció, pero ¿sabes qué? Si no hubiese obedecido, aún en su ira, se le hubiese tragado otro pez. Y si no, sabrá Dios lo que Dios hubiese hecho con él. Jonás obedeció, pero no disfrutó su obediencia. Nosotros necesitamos aceptar la providencia de Dios, la soberanía de Dios y la voluntad de Dios que Él define como buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, si no te parece buena, el problema no es su voluntad, es que tengo un corazón malo. Si la voluntad de Dios, la que sea, en las dificultades que sean, no te parece agradable, el problema no son las circunstancias, cómo reaccionas ante las circunstancias. Si la voluntad de Dios no te parece perfecta, no hay otra mejor o superior. Tus ideas o las mías nunca serán mejores y superiores que las de Dios. Pero juego a Dios, juego a ser Dios de mi propia vida. Y es como dice el refrán dominicano, ok, siga adelante, coge gabela, nos vemos en la curvita. Yo te espero más adelante. Si hay algo que yo quiero, es que cuando me esté alejando y Dios me ale la soga, que yo responda al primer alón. No sé si tú tienes perro y si quieres disciplinarlo correctamente, pero sabes que tú vas con el perro y el perro frecuentemente quiere ir o más rápido o quiere ir para donde tú no quieres ir y tú le das un alón y él echa, pero él quiere seguir hacia adelante. ¿Y sabes qué? Hay momentos que tú tienes que darle un buen alón. No, yo no quiero llegar ahí. Primero, porque no soy perro. Y segundo, porque yo me imagino que esos alones de Dios duelen. Y si no me están doliendo hoy, me dolerán después. Hermano, lo que Dios no te da, no lo puedes tener. No lo puedes tener. Y Él buscará la forma de que no lo tengas. Y frecuentemente entonces el no tenerlo es peor que tenerlo. Nuestro Dios es un Dios bueno, fiel, compasivo, amoroso, benevolente, que siempre tiene en mente mi mejor bien, mi mayor bien, mi mayor bien en mis peores circunstancias. Eso incluye
mi afección respiratoria. Dios lo sabe porque le he dicho, si tú quieres que viva con esto, yo vivo con esto. Y lo voy a vivir gozosamente. Tú me compraste, yo no soy mío, yo no me pertenezco. Yo soy tuyo. Haz conmigo lo que tú quieras. Cuando subía, resbalé, me caí ahí momentáneamente, como algunos vieron, muchos vieron, o todos vieron. Es ok. Eso es parte de vivir. Y parte de decir, Dios estaba en control también. Eso te va a dar mucha paz, de vivir y despertarte todos los días en paz y acostarte en paz. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Gracias por tu Espíritu que nos habla a través de la palabra, nos recuerda la palabra. Perdónanos cuando, habiendo sido recordado, no obedezco la palabra. Señor, tú eres un Dios fiel, tú has mostrado que tú eres un Dios fiel. De hecho, si no fuera por tu misericordia, que es una expresión de tu fidelidad, ya hubiésemos sido consumidos. Desde esta mañana, cuando yo me desperté hasta ahora, tú tienes razones para hacerme desaparecer de este planeta, pero tienes razones también para seguirme amando. Y la realidad es, Dios, que si soy hijo tuyo, tú me amas más de lo que yo puedo pensar o imaginar, y yo soy más pecaminoso de lo que puedo pensar o imaginar. Gracias por amarme como soy, pero gracias por amarme para no dejarme como soy. Sigue trabajando en mi vida y en la vida de cada uno de los tuyos, en esta iglesia y en cualquier otra iglesia. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Su pueblo dice, amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.